nada, o sea, siempre nosotros sacamos en lo que somos buenos y contradecimos a alguien que nos da recomendaciones cuando sabemos lo que estamos haciendo. Y si usted alguna vez se ha creído experto en algo, siempre interrumpe a alguien que viene con algo nuevo. Dice, no hemos echado nada, le contestó Simón, pero como tú lo mandas, echaré las redes. El 6 dice, así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces ahí sí vamos al 7. Dice, maestro, ahora adelanta. Maestro, de ahora en adelante, dice, me gustaría hacer un trato contigo para que sea, este es el 7, para que seas mi compañero de negocios. Te daré 30% y tomaré 70% de todo lo que pesque. Víctor capítulo 5, versículo 7. Si usted no se ha dado cuenta, mire lo que le dijo. Pedro, al ver que pescó tanto, le dijo al maestro, maestro, ahora, de ahora en adelante, me gustaría hacer un trato contigo, hacer un partnership. Me gustaría ahora ser socio contigo. ¿Y qué le dijo? Para que seas mi compañero de negocios, te daré un 30% y tomaré un 70% de todo lo que yo... Usted sabe que no es eso lo que dice, eso fui yo que lo inventé. En realidad lo que él le dice, al ver esto, dice el próximo versículo, al ver esto, Simón Pedro, esto fue lo que pasó, lo otro fue lo que yo me inventé, pero realmente lo que pasó, al Simón ver esto, que eran demasiados peces, que había una abundancia terrible, dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí, vete lejos de mí, Señor, soy un... ¿Cuál era la razón por la que él quería que Jesús se fuera lejos? Porque él era no lo estoy escuchando. Dice, Señor, apártate de mí. Soy un pecador, no pescador. Sabemos que él era pescador. Soy un pecador. Cuando él vio el milagro, cuando él vio el Dios, la obra que Dios había hecho en su Hijo, el milagro de la provisión de los peces, cómo Jesús había trastornado su mundo y trajo algo que él nunca había visto, que después de estar toda la noche y no había agarrado nada, ahora simplemente porque Jesús dijo, vamos a hacerlo, y cuando ellos obedecieron y Pedro ve todo esto, dice, no, vete lejos. No quería estar cerca de él. Y la razón por la que él no quería estar cerca era ¿por qué? Porque era un pecador. Aléjate porque soy un pecador. Entonces el 9 dice, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados de la pesca que habían hecho. Algo inusual acababa de pasar que le produjo asombro, y Pedro inmediatamente sabía que Dios estaba en este Jesús, y inmediatamente le dijo, aléjate de mí porque soy un pecador. Él dice, el 10, como también estaban Jacob, Juan y los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombre, le dijo Jesús a Simón. Luego de que Simón le dice, no, vete, Jesús no obedeció, y lo que le dice es, ahora yo te quiero hacer parte de mi equipo. Ahora yo quiero acercarte a mí, y no solamente que te acerques a mí, sino que tú vas a andar conmigo y te voy a dar una tarea nueva. No es un Dios a veces que es el Dios de nuestras contradicciones. Cuando nosotros lo queremos alejar y no queremos saber nada de Él, es cuando más Él quiere ahora involucrarnos más a nosotros. Entonces, en el versículo 11, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Pueden ser dos versículos, pero en esos versículos hay mucha diferencia entre las emociones y las decisiones que Pedro sintió y las decisiones que él tomó. Hoy yo quiero hablarle las próximas 4 horas a ustedes con el tema la pared en mi mente. Diga conmigo, la pared en mi mente. La pared en mi mente. Hoy precisamente estaba hablando con el pastor Joel
acerca de que ahora hay un nuevo concepto en hacer casas, en hacer el primer piso de las casas, lo que le llaman en inglés en estas casas históricas de Nueva York, lo que le llaman el parlor floor. Usualmente cuando se compra una casa y hay diferentes habitaciones y paredes en medio que dividen la sala del comedor, cuando vienen a hacer renovación, lo que hacen es que tumban las paredes para crear lo que le llaman un concepto abierto, porque se siente más amplio el lugar, se ve más amplio y es una mayor tranquilidad que cuando uno entra al lugar, ve desde la puerta del frente, ve hasta el fondo de toda la habitación sin ninguna pared en el medio. Lo que la gente hace es que pone una mesa para distinguir el comedor y pone los muebles para distinguir la sala, pero le llaman concepto abierto, donde no hay paredes en el medio. ¿Por qué? Porque las paredes hacen sentir una división, esconden una cosa de otra, dividen una habitación de otra y crean como un mapa, un laberinto, donde en realidad es el mismo espacio, es la misma situación, pero se hace sentir como que es más pequeño, es más difícil de navegar, porque hay paredes en el medio. ¿Es así o no es así? Pero antes de entrar a lo que son las paredes en nuestras mentes, yo voy a hablar de cómo se crean algunas de las paredes que nosotros mentales fabricamos en nuestra interactuando con los demás y muchas veces interactuando hasta con Dios. Cómo nosotros creamos paredes en nuestra mente donde separamos una cosa de la otra, donde no vemos algo como totalmente relativo o igual, sino que lo dividimos y nos alejamos y creamos una división. Y es por esta simple palabra que quizá usted la ha visto muchas veces, y es esta palabra que es suposición. Muchas veces nosotros tenemos una suposición de algo, creemos de una forma y esa creencia nos crea una pared, una interpretación, unos lentes para filtrar la situación. Las suposiciones son unas cosas que pueden destruir una relación. Es más, hay un principio en los matrimonios y en las relaciones interpersonales de amigos, de primos, de cualquiera de sus relaciones, y es que el principio establece y dice: no suponga nada, pregunte. En otras palabras, usted sabe las veces que su esposa le dice una cosa y usted supone que ella lo dijo por mal, y cuando viene a ver ella lo dijo por bien. Y usted toma la suposición de que usted cree que lo que ella dijo lo dijo por mal y corre con esa suposición y está totalmente equivocado, porque cuando usted le pregunta: ¿fue esto lo que tú me quisiste decir acerca del dinero? ¿Fue esto lo que tú me quisiste hacer acerca de los muchachos? Y estamos corriendo en suposiciones y no estamos haciendo las tareas correctas porque estamos trabajando con suposiciones. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna suposición, alguna idea de algo que termina realmente siendo nada de lo que usted? Es como dice esa frase en inglés y en español: it's not what it looks like. Cuando usted entra y encuentra a dos personas abrazándose y usted cree que, oh, ya, desgraciado, ¿dónde está la pistola? Ahora sí necesito el revólver. Y no era simplemente un momento que no es nada de lo que usted pensó, sino que en ese momento uno le dijo al otro lo que estaba pasando y hicieron una oración y Dios le motivó a alguien para darle un abrazo, y usted está juzgando que está pasando algo que no es, y realmente lo que usted está es basado en una suposición. Y ha destruido relaciones basadas en suposiciones, asumiendo cosas, pensando que lo que él dijo. Usted no sabe la cantidad de personas que me dicen: tú estás bravo, tú estás enojado conmigo. ¿Pero por qué no? Porque como dijiste esto. Y yo dije: pero ni siquiera en ti yo estaba pensando. Usted sabe, no le ha pasado eso, que la otra persona lo toma totalmente contrario de lo que usted quiso decir porque lo interpretó mal. Y yo le voy a decir una cosa: lo que mata las relaciones es que muchas veces la persona no quiso decir eso, pero yo supuse que fue lo que quiso decir, corrí con esa información. Y usted sabe cuántas personas le han pedido la mano, han dado anillo, porque alguien es literalmente muy amigable con ellos y ellos creen que ya la mujer está totalmente enamorada de él, y ellos se tiran en una piscina vacía y le dicen: ¿tú quieres ser mi novia? Novia, yo lo que soy es muy amigable contigo.
Eso yo no lo leí en un libro, le contaré esa historia en otro mensaje. Hasta me cambié de la escuela cuando me pasó eso. Yo dije, no, ya ella está enamorada de mí porque quiere hablar conmigo en el recreo, hablamos en el teléfono, y yo voy al liceo, voy a las clases, hablo con ella es de una iglesia, yo soy de otra, ella cree en Jesús, yo también, ella es hembra, yo soy varón, ella es bonita, a mí me... No, esto es. Y cuando voy, fulana, ¿te gustaría...? Bueno, la historia yo se la termino después. Yo supuse que ella estaba decepcionado, tuve que cambiar hasta de escuela, porque ya no aguantaba. O sea, al otro día tuve que mandar a mi primo a buscar la cara porque se me cayó cuando se lo dije. Todo por una suposición. Y yo creo que lo que le estaba pasando a Pedro en este momento, cuando él vio que Jesús visita su barca, visita su condición, su situación, y cambia su entorno, su trabajo, su vida, y hace un milagro tan grandioso que sus ojos nunca han visto, y ve la manifestación de alguien que no es como él, que es totalmente diferente a él, que es el maestro, como le dice, y no solamente maestro, sino que rompe con las reglas con las que él ha venido conociendo de la pesca, entra y trastorna su mundo. Y cuando ve que Jesús, cuando al hablar, a decir tira la red, ahora hay una abundancia, algo pasa en su vida, cuando él nota que algo de Dios o Dios mismo está en este Jesús que está frente de él, Pedro supone que Dios todavía estaba manejando las cosas como él lo había aprendido en su trasfondo cultural de la ley. El trasfondo cultural de la ley y de la historia de la humanidad es que el pecado separaba al hombre de Dios, porque el pecado es igual a... Usted ha ido a la teología, que el pecado separa, el pecado divide. Es más, él no estaba incorrecto, realmente él estaba correcto, porque la historia cuenta en el primer libro de las Escrituras, que se llama Génesis, que cuando el hombre pecó, Dios lo echó del Edén, lo sacó y puso una espada, diga conmigo espada, para proteger el Edén, para que el hombre no tuviera acceso nuevamente a eso. Entonces, lo inmundo, lo caído, lo incorrecto, lo que Dios le dijo que no hicieran, cuando el hombre hace esto, entonces Dios se separa, Dios habla fuera del hombre. Ahora Dios le habla al hombre en el huerto del Edén, y Adán escucha la voz de Dios fuera de él y se asusta porque jamás había tenido una comunicación en esa magnitud con Dios, exteriorizada, separada de él, y teme y dice... Y Dios le dijo, ¿por qué estás escondido? Dice, no, fue que hice lo que tú nos dijiste que no hiciéramos. Entonces dice, comiste del árbol que yo te dije que no comieras. Y él dijo, bueno, no fui yo, en realidad fue la esposa mía. Y todavía tenemos ese problema. Siempre el hombre dice que la esposa es la culpa de él. Entonces ahí ya saben de dónde empezó. Entonces Dios, fue la esposa mía, y la mujer le dijo, pero no, fue la serpiente. Entonces cuando Dios descubrió que ninguno de ellos eran suficientemente sinceros para decir, oh, ¿sabes qué? Lo hicimos mal, sí, nos dejamos engañar o caímos en la tentación. Entonces todo el mundo, Adán acusó a la esposa acusó a la serpiente. Al final, si uno busca lo que ellos estaban diciendo, tú eres el culpable por ponernos aquí. Nadie asumió responsabilidad, nadie dijo yo lo hice mal. Entonces Dios le dijo, bueno, como ustedes hicieron lo que yo le dije que no hicieran, ahora ustedes van a tener que salirse. Y los separó y los sacó porque habían pecado. El pecado nos separa, nos divide, nos aleja de la presencia de Dios. Entonces Pedro sabía esta historia, sabía que Dios no tiene nada que ver con un pecador. Dios está lejos del pecado, Dios está lejos del error, y él era un pecador. Entonces cuando él huele a Dios, se da cuenta que delante de él está una manifestación de Dios mismo en su Hijo, y dice, aléjate de mí, porque su cultura lo había enseñado que en el lugar santísimo, en el lugar santo, no entraba el pecado, no entraba la maldad, y era una separación, había un velo, algo que dividía a lo malo de lo bueno, a Dios del pecado. Entonces en esa suposición de Pedro, que así es que Dios trabaja, lo que pasa es que él estaba correcto, pero Dios ya había cambiado la manera
o estaba en el proceso de algo nuevo, o estaba en el proceso de un cambio. Pero Pedro todavía estaba suponiendo que Dios estaba operando de la misma manera. Por eso es que usted ve en el versículo 8, dice, al ver esto, ¿al ver qué? Al ver que Dios estaba operando en Jesús, al ver que Jesús era Dios, dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Aléjate de mí. Porque toda mi enseñanza, toda mi estructura me dice que Dios no se mezcla con lo malo. Dios no se mezcla con un pecador. Dios no se mezcla con lo que está incorrecto. Toda la historia me dice que Dios rechazó, sacó a Adán y le puso una espada en el huerto para protegerlo. Toda mi estructura religiosa y mi enseñanza me dice que hay una separación en el templo, en el velo. Aléjate de mí porque yo tengo algunos problemas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos sentimos así que vamos a orar como que queremos empezar a orar y no queremos empezar a orar porque sabemos que hay algunas cosas que no están funcionando bien en nuestro corazón y lo que queremos, Dios, yo estoy aquí orando pero realmente me siento como a 1000 kilómetros de ti, de tu presencia, porque lo que yo hice no lo debía de hacer y nos sentimos lejos y no queremos ni siquiera hablar con Dios porque sabemos que no estamos bien y el pecado nos hace sentir separados, divididos en pedazos, porque Pedro estaba correcto en la manera que él lo estaba pensando. Ahí delante de él estaba el Hijo de Dios, que había nacido por el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Estaba Jesús, la palabra encarnada, Dios mismo estaba delante de él. Y cuando Pedro ve la grandeza de quien está delante de él, Pedro ve el tamaño de él, lo pequeño que es él, y dice, no, aléjate de mí porque yo, en otras palabras, yo no sirvo. Le dice, aléjate de mí, cuando ve el milagro. Y muchas veces nosotros nos sentimos así cuando vamos a la iglesia. A veces vemos quien está hablando y los hermanos están todos, a veces parecen muñecos y están perfectos y nosotros estamos destruidos por dentro y nos vemos y nos sentimos lejos y vemos a aquellos cerca de Dios y vemos como la hermana levanta las manos y mueve sus manos y dice, wow, esa debe de tener el correo electrónico de Dios y habla con Dios hasta por mensajes de texto y en Instagram. Esa debe vivir en el cielo. Ahora mismo ella se ve como que está en el cielo y está cerca de Dios, pero yo no, yo tengo esto, yo tengo aquello. Me recuerda la historia cuando dos trajeron la ofrenda, un fariseo y un publicano trajo la ofrenda y uno dijo, Dios, yo hago esto, yo cumplo con la ley, yo hago aquello, pero mira cómo está haciendo esto, es un publicano, un gentil. Y el otro dijo, Señor, no soy digno. Y Jesús dijo, ¿a quién tú crees que Dios escuchó más? Entonces, uno se sentía muy cerca, el otro no se sentía digno. ¿Cuántos se pueden identificar así con Pedro en este día? Que a veces Dios es más bueno de lo que nosotros merecemos que sea con nosotros. Que a veces Dios es más que mis errores y ha hecho más cosas en mi vida que lo que yo realmente merezco. Que es más, yo no merezco que haga nada, porque aun cuando yo no pensaba ni en Él, Él pensaba en mí. Aun cuando yo literalmente un día en una discoteca estaba bailando y estaba ahí tratando de enamorar a alguien y en un momento yo le digo, me llega el pensamiento, oh, tú tienes un propósito, tú eres mejor que esto. Y yo digo, salte de mi mente, yo quiero que me vaya bien en esta noche. Yo quiero que aunque sea el diablo, pero que alguien me ayude en esto. Aun cuando yo pensaba así, Dios todavía tenía misericordia de mí. Y a veces uno se siente que es demasiado malo para el Dios que uno tiene al lado. Pedro vio esto y se sentía de esa manera. Lo que Pedro no sabía es lo siguiente. En el verso 30, mire lo que pasó. En el verso 30 del mismo capítulo 5 dice, pero los fariseos y los maestros de la ley, esto eran, diga conmigo, los que sabían mucho de Dios, los que conocían a Dios mucho en la teoría. Esto es algunos versos después, cuando ya Jesús sana el paralítico que abren el hoyo en el rufo, en el techo, perdón, y descienden al paralítico y Jesús lo sana. Luego de esto dice que Jesús salió y cuando fue a la plaza, al lugar, vio a Mateo. Mateo era alguien que cobraba impuestos a los mismos judíos. Entonces los judíos odiaban a quien cobraba impuestos, que era un publicano cobrador de impuestos. Entonces, un cobrador de impuestos.
Y entonces los judíos lo veían como un traicionero y lo rechazaban porque tú eres de nuestra propia nacionalidad, pero estás con el otro bando, estás con el otro equipo, con el otro gobierno para sacarnos impuestos a nosotros. Entonces era como estas personas que donde él llegaba la habitación se quedaba vacía, porque era el rechazado de todos, el chacal. Si usted ha visto Sábado Gigante. Mateo estaba solo, nadie le ponía atención. Y llega Jesús y lo invita. No solamente lo invita, sino que se va a comer con él. Y como Mateo era publicano, usted sabe, si usted no quiere ser amigo mío, porque yo soy cobrador de impuestos y Jonathan es cobrador de impuestos, entonces si tú me rechazas, yo busco a alguien que sea como yo para comer con él. Entonces Mateo tenía unos amiguitos que tampoco eran buenos. Y los fariseos y los maestros de la ley estaban como los padres cuando los hijos se están juntando con gente que no deben de juntarse. Y dice, si él supiera cómo son esas personas. Ese amiguito no me cae bien. Como ellos conocían al papá de Jesús, decía, bueno, Dios, si ese es tu hijo, está con mala compañía. Él no sabe quién es Mateo. Entonces Mateo hace toda una fiesta y dice, pero ¿cómo es que él come y bebe? Y ustedes, los recaudadores de impuestos, con los recaudadores de impuestos, ¿y qué dice? Y con los pecadores. Si ellos lo hacían en un grupo como que ellos son los pecadores, quiere decir que los fariseos, los maestros, ellos no eran pecadores, ellos eran de otra élite. Pero hay algo en Jesús que yo quiero que usted aprenda de él, que nosotros debemos de aprender hoy en nuestras vidas. Que Jesús, a la gente que no era nada como él, Jesús le gustaba andar. A la gente que no era nada como Jesús, le gustaba andar con Jesús. La gente que no era nada como Jesús, pecador, cobrador de impuestos, esa gente le gustaba, le caía bien Jesús. Los fariseos, que supuestamente eran como Jesús, santos, hijos de Dios, que se conocían la ley, no les gustaba andar con Jesús. Pero gente que no era nada como él, le gustaba andar con él. Eso no es, la buena noticia es lo siguiente. Y a Jesús le gustaba. La pregunta mía es, ¿con quién usted anda comiendo y bebiendo últimamente? Si todos sus amigos son gente perfecta como usted, se lo vine a decir, es hora de cambiar de grupo. Porque Jesús, la gente que no era nada como él, le caía bien a Jesús. Y a ellos Jesús también le caía bien ellos. Y usted sabe dónde es, como se empezó el chisme y la crítica. Jesús le dice, ustedes no saben que los únicos que tienen, el verso 31 dice, no son los sanos los que necesitan médico. ¿Quiénes son los que necesitan médico? Sino los enfermos, les contestó Jesús. En otras palabras, si ya tú estás bien, si ya tú estás correcto, si ya tú no necesitas que yo te ayude en nada. Una pregunta, ¿quiénes es que le atraen a los médicos? Los médicos lo que quieren es que la gente se enferme. Si todo el mundo está sano, ellos no tienen comida, no tienen nada. En otras palabras, Jesús vino con una misión, vino a salvar a las personas de sus pecados, vino a cambiar la vida de las personas radicalmente. Y si ya tú estás bien, tú no perteneces a este grupo. Si tú crees que estás bien, tú no tienes que andar conmigo. Pero él le dice, ven acá, no son los enfermos que tienen necesidad de médico. En otras palabras, Jesús estaba cambiando la manera de tratar con las personas. La gran idea de esto es la siguiente: lo mismo que nos alejó de Dios fue esa misma cosa lo que nos acercó. Lo que quiere decir ese verso, que el mismo pecado que nos separó en Génesis
Fue el mismo pecado que hizo que hubiera necesidad del Calvario. No sé si me estoy dejando entender. Lo mismo que tú crees que te está manteniendo lejos de Dios, es lo mismo que lo está haciendo a Él acercarse a ti. O sea, en otras palabras, Dios es como un médico y tú dices, no, es que yo hiedo, estoy mal, tengo lepra, estoy enfermo, conmigo nadie quiere andar, yo no soy bueno. Eso mismo que te separa de Dios, que te hace diferente, es lo mismo que lo atrae a Él para acercarse a ti. En otras palabras, Jesús dice, al que mucho se le perdona, mucho agradece. ¿Por qué? Porque no sé si me estoy dejando entender. Muchos de nosotros hemos pensado que lo malo en nosotros, los errores en nosotros, las debilidades hacen que Dios nos rechace. Pero eso es lo mismo que en realidad nos hace atractivo a nosotros. Dios es como un médico que sabe la cura para todas las enfermedades. Y si tenemos alguna enfermedad, eso es lo que lo quiere hacer acercarse a nosotros. Aquello que tú crees que por eso Dios no está cerca de ti, que por eso Dios no se acerca a ti, quizás es lo mismo que lo está acercando ahora mismo hacia ti. Lo mismo. Entonces ahí es que yo descubro, entonces esto es una pared en la mente. Es una pared en la mente. Es una pared, diga conmigo, es una pared en la mente. Es una pared que está en mi mente porque yo creo que Él no se está acercando a mí porque yo soy un pecador. Él no se está acercando a mí porque yo cometo errores. Y en realidad lo mismo que yo estoy creyendo que lo está alejando, es lo mismo que Él está usando para acercarse a mí. Cuando el ángel vino donde María, le dijo, ponle de su nombre Jesús, porque Él va a salvar al pueblo de sus pecado. ¿Y quiénes habían pecado? Todo el mundo ha pecado. En otras palabras, lo mismo que nos alejó de Dios en el Génesis es lo mismo que nos acercó a Dios en el Calvario. Lo mismo que hizo que Dios se alejara del hombre fue lo mismo que hizo que Dios se convirtiera hombre para venir y andar entre nosotros y ver la gloria de Dios y salvar nuestras vidas. En otras palabras, todo aquello que tú crees que te está alejando de Dios, Dios te dice, eso es lo que yo quiero que tú me entregues para yo acercarme más a ti, porque por eso yo vine. Esa es la gran idea de hoy. Pastor, es que yo tengo aquello y tengo 10 años bregando con eso y todavía no lo he podido cambiar. Es que yo tengo una lengua que ni Dios la aguanta. Por esa lengua Él vino. Pastor, es que ni mi marido me va a dejar ahora. Por eso mismo es que yo tengo algunos hábitos que he tratado. Ya se está apareciendo a Mark Anthony ahí, pero eso fue la otra semana. Y he tratado de cambiarlo. Y no he podido. Por eso mismo es que Dios se está acercando a ti. Y lo que escuche esto, lo que está alejando a tus amigos de ti es lo que está acercando a Dios a ti. Por eso es que a veces hay buenos que todos nos dejen a nosotros. Porque cuando todos nos dejan, entonces dice Dios, ahora estoy a sola contigo. Y eso era lo que yo quería, hablarte a sola para acercarme a ti. Lo que tú crees que te aleja es lo mismo que te mantiene cerca de Él. Pablo, no sé si usted lo conoce, si no lo invito a que lea acerca de él. Tenía una situación en su cuerpo y dice, yo he orado 3 veces para que tú resuelvas este problema, esta condición que tengo. ¿Y sabe lo que Dios le decía a Pablo? Le dice, gózate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi poder se perfecciona en aquello que te hace débil, en aquello que te separa, realmente es lo que te acerca. Y Dios estaba cambiando la manera de tratar con el mundo. Antes, en el antiguo pacto, era un pueblo tratando de perfeccionarse para que Dios se acercara a ellos. En el nuevo pacto es un Dios que no espera que el pueblo sea perfecto para venir a acercarse a ellos y salvarlo. Diga conmigo, el orden cambió. Diga conmigo, el orden cambió. Antes yo tenía que cambiar para venir, ahora porque Él viene me cambia. El orden cambió. Escuche lo siguiente. El pecado rompe figurativamente el corazón de Dios. Dios es espíritu, no tiene un corazón como el de nosotros. Pero la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón.
haber creado al hombre por lo que estaba pasando con el hombre. El pecado rompe el corazón de Dios. Le duele a Dios el pecado, pero no es por el pecado mismo. El pecado le rompe el corazón a Dios porque el pecado nos rompe a nosotros y destruye y nos separa la vida nuestra de Él. El pecado rompe el corazón de Dios porque el pecado nos rompe y nos destruye a nosotros, y a nosotros Dios nos ama. Esta mañana Alía estaba caminando detrás de mí, y cuando yo estoy arrodillado en el mueble, mis piernas, ella tropieza y se cae y se lastima la rodilla. O sea, no se dio duro, pero usted sabe cómo, y le duele. Y yo la agarro y le pongo la mano en la rodilla y ella empieza a calmarse, pero todavía sigue llorando y me dice, porque yo le he acostumbrado, y usted también lo ha hecho, que cuando un niño se da con algo, usted le dice, le voy a dar a eso por malo, ¿para qué le diste? Y cuando yo castigué lo que según ella le produjo el dolor a ella, ella se sintió mejor. Y esa actitud de que Dios castiga lo que nos destruye, esa actitud de que nosotros nos mejoramos, es lo mismo que Jesús vino a hacer. Él vino a destruir el pecado porque el pecado no estaba destruyendo a nosotros. No sé si me estoy dejando entender. Lo que yo le estoy diciendo a ella, a mí me duele que eso te hizo algo porque yo te amo a ti. Y ella me pregunta a mí que yo le dé al piso porque ella sabe que yo la amo a ella lo suficiente, y todo lo que le haga daño a ella se va a tener que ver conmigo. Lo mismo que Dios te dice en este día. Todo lo que te destruye a ti se la va a tener que ver conmigo. En otras palabras, Dios odia o rechaza el pecado porque el pecado le rompe el corazón a Él, porque el pecado te destruye a ti. Y lo próximo que yo quiero que nosotros veamos es el próximo versículo. No sé si está ahí. Es este. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Gracia es que Él se acerca a nosotros, aun cuando nosotros no somos dignos de que Él se acerque a nosotros. Entonces Él nos perdona porque Él quiere hacerlo. Él quiere acercarse a nosotros. Dice el próximo versículo, el 8 dice, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. El 9, y dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Y cuál es lo que Él quiso hacer en Cristo? Para llevarlo a cabo cuando se cumpliese el tiempo de reunir. En otras palabras, de romper con esa pared que nos dividía en nuestra mente, que nosotros pensamos y sabíamos que somos tan malos que Dios no podía venir y acercarse a nosotros. En Jesús, Él nos reúne las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra. Jesús vino a unir el cielo con la tierra, vino a acercar a Dios con nosotros y a romper la pared que solamente está en nuestra mente, que creemos que Dios no nos ama por lo malos que somos. Y eso es lo mismo que lo hace a Él, amarnos a nosotros por ver nuestra condición como la que nosotros estábamos antes de. Lo próximo dice lo siguiente. Pablo hablando dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Realmente yo no entiendo cómo un Dios que en mis debilidades se acerca a mí, en mis errores se acerca a mí, en mis pecados se acerca a mí. No entiendo, no me cabe en la cabeza cómo un Dios tan grande, un Dios tan bueno, un Dios tan perfecto se acerca a mí para amarme, para cuidarme, para protegerme, para entender. Cómo un Dios, cuando yo saco los esqueletos que están dentro de mí, cuando saco las cosas que a nadie le digo, que a nadie le he dicho, los pensamientos, usted sabe que a usted les pasan algunos pensamientos que si salieran en esa pantalla, usted se metiera la cabeza en el bolsillo
y saliera como que nadie lo viera, porque le dará vergüenza lo que está dentro de nuestro corazón. Pero aún con tantas cosas, yo no entiendo cómo un Dios que está tan ocupado dirigiendo todo el universo y tiene tantos billones de personas orándole a Él, tiene tiempo en las madrugadas o en cualquier momento para escuchar mi oración, para escuchar mi clamor. No entiendo, no me cabe en la cabeza cómo un Dios me conoce hasta los pelos de mi cabeza, cuántos yo tengo. No entiendo cómo un Dios tan grande es el que más me conoce, conoce todos mis errores, pero aún así es el que más me ama. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Es el que más sabe nuestra condición, pero es el que más nos ama. En otras palabras, Dios te trajo hoy para que yo te dijera: la pared que te separa de mí solamente está en tu mente. No supongas que yo tengo que alejarme de ti, porque lo que yo quiero es acercarme a ti. Nosotros, la religión nos dañó, nos mantuvo fuera de la presencia, nos mantuvo fuera de acercarnos a Dios, porque nos dijeron que teníamos que ser diferentes, que teníamos que hacer esto para que Dios nos aceptara. Pero Jesús trajo una nueva manera de tratar. Jesús dice: no es así que Dios piensa. Dios es como un padre, que el hijo se fue y malgastó todo, le pidió la herencia, y cuando todo lo hubo malgastado y había hambre y le estaba yendo mal, ese hijo, después de haber pecado contra su padre, después de haberlo insultado con haberse ido, él regresó. ¿Y sabe lo que hizo ese padre? En vez de castigarlo, eso es lo normal que debía de hacer, decirle no, en vez de decirle vete para la esquina, ya tú no eres mi hijo, en vez de hacerle algo malo, en realidad lo que él dice: bueno, todo lo que yo tengo aquí se lo voy a regresar de nuevo. Le dio un anillo, hizo una fiesta. En otras palabras, celebró que el hijo cambió su mente y regresó donde el padre. Y lo que el hijo pensaba que lo había separado del padre, cuando Jesús dijo, cuando el padre lo vio que venía de lejos, el padre corrió, lo abrazó y lo besó, porque aquello que el hijo pensaba que lo estaba separando, lo hizo disfrutar de una intimidad más grande de su padre, del amor de su padre. En otras palabras, muchos de nosotros podremos tener una intimidad más grande con Dios aún después de nuestros errores y pecados, porque nos daremos cuenta que su amor era tan grande que aún cuando éramos pecadores, Él se acercó y se montó en nuestra barca y multiplicó nuestros peces y nos llamó y nos dio sentido para nosotros en nuestras vidas, y nos da una tarea. Cuando otros te rechazan, Él se acerca, porque aquello que tú crees que te aleja realmente es lo que lo hace atraerse hacia ti. Pablo le decía a la iglesia: si Dios nos dio a su Hijo, ¿qué nos va a separar de su amor? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Y el versículo 38 dice: yo estoy convencido. Diga conmigo: yo estoy convencido. Lo que él quiere decir en este sentido es lo siguiente. Él dice: si Dios nos dio a su Hijo, si Dios nos dio lo más preciado, nos dio lo más preciado. Yo le decía a la clase el miércoles, le decía: si yo sacrifico a mi hija por ti, ¿qué tú me puedes pedir que ya yo no te lo dé ahora? Si yo te doy lo más cerca a mi corazón, que es mi hija. Pablo dijo: pero ya yo estoy convencido que no hay paredes que me puedan separar de su amor. O sea, pero lo bonito de él es que dijo: yo estoy convencido, porque esto se trata que es en nuestra mente, que borremos todas nuestras suposiciones de que algo nos va a separar de Dios. Y él dice: nada nos va a separar del amor de Cristo. Dice, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ahí puede usted incluir al diablo, ni el diablo, nada, ni las situaciones, ni lo presente, ni lo que me está pasando hoy, ni los problemas que tengo hoy, ni las dificultades que tengo hoy, ni el día 21 de octubre, las situaciones con las que estoy batallando, nada de lo que está pasando hoy o de lo que va a pasar mañana, el 22 de octubre, me va a separar en el nuevo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que haya sido creada nos podrá separar, apartarnos, alejarnos
del amor de Dios. Yo lo voy a decir en esta versión: nada de lo creado podrá construir una pared entre Dios y yo. En otras palabras, Dios me ama tanto que cualquier pared que construyan los problemas, que construya el enemigo, cualquier pared que construyan los hombres, Dios la va a derrocar por ti, y Dios va a venir y te va a encontrar a ti. Nada te va a poder separar del amor de Cristo. El único que tiene que cambiar su mente eres tú. Pedro, basta de decirle al maestro aléjate, cuando lo que él quiere hacer es acercarse. Dejemos de decirle a Dios en nuestra mente aléjate porque yo no sirvo, porque lo que él quiere es acercarse más cerca de nosotros, más cerca.